Shalom a todos. Reflexionando. Meditaba en el día de hoy la importancia que es que los que aman a Dios, buscan a Dios y quieren conocer más de Dios, tomen en cuenta el que observen la importancia del contexto, de cultura, de idioma, de costumbres, de raíces y todo lo relacionado a la nación de Israel. Es decir, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, debemos tener la iniciativa de tomar en cuenta estos aspectos, porque hay algo que debe entenderse. Dios dio la revelación de su palabra al pueblo de los hebreos, a los judíos, a los de Israel, como quieras llamarle. Y en consecuencia, esa palabra viene ligada, repito, a un contexto cultural, a un contexto lingüístico, a un contexto cultural, a un contexto de tradiciones y costumbres, entre otros aspectos, que son los que nos permiten a los lectores poder entender a ciencia cierta y en su esencia el pensamiento, el deseo, los planes y la voluntad de Dios para el hombre. No para una religión ni para una iglesia en particular, para el hombre. Les pongo un breve ejemplo. Hubo un tiempo que en nuestro país, en los periódicos de esta nación, salió el siguiente titular: mula y chiva chocan y el pavo sale volando. Para todo extranjero que no es panameño, obviamente, ese titular, ese extranjero, al no conocer nuestra idiosincrasia, nuestra manera folclórica de hablar, nuestra jerga panameña, él va a interpretar eso de una manera literal y va a entender que en esta situación del titular se vieron involucrados animales, un pavo, perdón, una mula, una chiva y un pavo. Pero resulta que esa es una manera muy alegórica de nosotros hablar aquí en Panamá. Una mula se le dice a los trailers, los camiones grandes. Una chiva se le dice a los microbús de 20 y tantos pasajeros, casi 30 pasajeros. Y pavo se le dice al secretario o al asistente del chofer, que es el que se encarga de cobrar, de sentar a las personas en un puesto y cobrar. Entonces, ahora que te acabo de explicar esto, tú puedes entender la interpretación o la esencia de este titular. Y ves que se dio un accidente entre una mula, un microbús y el asistente del microbús, por estar en la puerta cobrando. Al momento del accidente fue despedido violentamente. ¿Ves? Exactamente así sucede con la palabra de Dios. Cuando tú desconoces la cultura, el idioma,
las tradiciones relacionado al pueblo de Israel, entonces cuando tú lees no vas a poder comprender, porque recalco, Dios depositó su palabra a una nación llamada Israel, y en consecuencia estamos forzados a conocer, a estudiar y a saber el contexto cultural, el contexto lingüístico, contexto literario, las costumbres, las tradiciones, entre otras cosas, de esta nación. Entonces, mi querido hermano, hacer estas cosas no significa que te estás judaizando. El problema de hoy es que muchos de los que hoy enseñan la palabra de Dios, lo hacen en un contexto del pensamiento griego. Pero la palabra de Dios, recalco, fue expuesta, fue dada en un contexto del pensamiento hebreo. Aparte de que el idioma hebreo, Dios lo dotó de una espiritualidad extraordinaria, que cuando tú conoces las letras del alfabeto hebreo, que no es A, B, C, D, y tú conoces esas letras del alfabeto hebreo, cada una de esas letras tiene un valor numérico, tiene una aplicación espiritual, tiene una connotación espiritual y son tremendas. Cuando tú conoces las costumbres, por ejemplo, dice que Yeshua le dijo a Pedro: cuando cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Entonces, cuando usted escucha la palabra gallo, usted se va a imaginar en el campo un gallo a las 2, 3, 4 de la mañana cantando. Pero cuando usted conoce los aspectos culturales, las tradiciones, las costumbres, entonces usted podrá saber a qué se estaba refiriendo Yeshua. Y así, es un breve ejemplo nada más. Pero hoy, tristemente, se ha difundido en el pueblo cristiano el hecho de que si tú comienzas a incursionar sobre estos aspectos que te estoy diciendo, entonces inmediatamente se le etiqueta a ese creyente, a esa persona, como judaizante. Y es un gran error. Te hablo yo, que Dios me permitió tener una experiencia pastoral de 30 años. Bendito sea el Señor. Algunos estudios teológicos, entre otras cosas, con mucha humildad lo digo. Pero cuando mi Dios me permitió ir conociendo esa parte de la Escritura en su esencia, en la fuente original, entre otras cosas, ciertamente, créeme que mi vida se dimensionó. Y yo te invito para que hagas lo mismo. Reitero, eso no es judaizarse. Eso es conocer el contexto, el trasfondo, la esencia espiritual de lo que Dios plasmó en su palabra. Es poder conocer a profundidad el deseo, los planes, el anhelo y la voluntad de Dios. Medítalo y verás que tengo razón. Shalom.